Hola, espero se encuentren bien. Mis mejores deseos en este 2021. Mi nombre es Alejandro Florian y soy vicepresidente de investigación y consultoría en IDC América Latina. Sin lugar a dudas, 2020 fue un año atípico para el mundo, particularmente para la industria de tecnología. Fue un año de claros y oscuros. Por un lado, mercados de tecnología creciendo a doble dígito alto, como fue el mercado de cloud, o mercados como el de hardware empresarial con una tasa de crecimiento modesta o en algunos casos negativa. Sin embargo, 2021 se ve con una expectativa de mucho mejor crecimiento. Ante ello, es muy importante conocer cuál es la dinámica de adopción en las diferentes industrias sobre diferentes tecnologías y cómo podrían estas ser relevantes para el crecimiento económico de nuestra región. Pero ¿quién mejor que nuestros expertos, panelistas, para poder hablar de estos temas? Me siento muy contento y es un honor para mí presentar a Edgar Fierro, quien es nuestro Country Manager y vicepresidente para México en IDC. Edgar ha sido responsable de organizar nuestra cumbre de gobierno en los últimos 10 años y posee un amplio conocimiento y relacionamiento en el sector público sobre el tema de la adopción tecnológica en este sector. También nos acompaña Oscar Guzmán, quien es nuestro gerente de consultoría regional y que cuenta con un amplio conocimiento y experiencia en el sector de educación por haber participado en diferentes investigaciones en nuestra región. También nos acompaña Valdemar Schuster, quien es nuestro gerente de investigación para el mercado de servicios profesionales y cloud y que ha tenido participación activa en investigaciones en el sector de salud. Y finalmente, Víctor Almandós, quien es nuestro gerente regional de consultoría en América Latina y que cuenta con más de 30 años de experiencia en la industria de tecnología, con particular foco en la industria de servicios financieros. Muchas gracias a todos por su participación. Y bien, vamos a comenzar haciendo un recuento importante sobre cómo fue el 2020 en las diferentes industrias. Continuidad de negocio, trabajo remoto, resiliencia de la infraestructura de TI determinaron en gran medida el consumo de tecnología durante 2020. La pregunta que me gustaría hacerles es, ¿cuáles fueron los sucesos o cambios tecnológicos más relevantes en el 2020 y si estos se van a mantener en el 2021? Comencemos con Edgar. Muchas gracias, Alex, por la presentación. Desde luego es un honor estar en este panel con los expertos de IDC en Latinoamérica. Efectivamente, el 2020 tuvo grandes cambios en todas las industrias y en lo particular a mí me toca compartirles qué pasó en el sector público. Desde luego, el sector público tiene un peso específico en el gasto total de TI en cada una de las geografías que representa Latinoamérica, muy importante. Suele ser entre el 25 y el 30%. Sin embargo, en el 2020 tuvieron que redirigir muchas de las iniciativas, de los recursos que iban a destinar para proyectos en TI para afrontar el tema de la pandemia del COVID-19. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo una contracción de cerca del 20% en el gasto total de TI para Latinoamérica. Y eso, puesto que tuvieron que destinar y mantener la operación de los servicios de gobierno, no solamente de salud, que fueron los más importantes, pero también servicios educativos, servicios de seguridad y todo aquel servicio que el gobierno provee para mantener la economía de cualquier país. Esto, sin duda, trajo grandes cambios en los comportamientos del uso y gasto en tecnologías de información. Vimos que el uso de nube se volvió pues un catalizador para poder responder a estos nuevos escenarios, pero más adelante les voy a compartir y voy a precisar en qué casos de uso se utilizó la nube. Si quieres, vamos contigo, Oscar. Gracias, Edgar. Bueno, muy buen día a todos. Estoy presentando la parte de educación.
Realmente los sucesos y los cambios más importantes en este año definitivamente fueron el desarrollo de habilidades digitales. El factor humano fue un componente muy importante para la reconversión educativa este año, especialmente docentes de generaciones anteriores, la generación X, baby boomers, ¿no? Quienes se vieron en la necesidad de conocer, de aprender el uso de plataformas, de herramientas y aplicaciones digitales que anteriormente no utilizaban en su proceso de enseñanza-aprendizaje de manera presencial. Definitivamente este es un aspecto que tuvo una adopción y una aceleración muy importante durante todo el año 2020. Otro aspecto importante es conocido por su término en inglés, la parte de blended learning, que se refiere a la parte del aprendizaje combinado. El aprendizaje combinado es una combinación entre aprendizaje en línea y aprendizaje presencial. A menudo se denomina esto como aprendizaje tradicional, pero esto evolucionó un poco más a lo que se conoce como flipped classroom o aula invertida, y el aprendizaje invertido, participan no solamente los maestros, sino también los administradores, los instructores y ahora, como hemos visto, hasta padres de familia, en conferencias, en el desarrollo de contenido multimedia, grabaciones de audio, de video, que los alumnos ven desde su casa en su tiempo libre. Entonces, estos dos realmente fueron un aspecto importante de adopción de conocimiento y que van a continuar en el siguiente año. En la siguiente intervención les doy un poquito más de detalles. Si quieren, le doy la palabra a Valdemar Schuster, que está liderando la industria de salud. Perfecto, muchas gracias, Oscar. Con lo que pudimos ver en el sector de salud, lo que pudimos ver que el pico de la crisis sanitaria se dio en diferentes países en Latinoamérica como olas desfasadas entre geografías. Otro factor importante es cómo se dieron las políticas de restricción en 2020, ¿no? Muchos gobiernos estuvieron en estado de negación, quizá por observar índices más bajos de complejidad o en los primeros meses tener menos personas contaminadas que otros y como estamos medio que perdidos en esta situación. Nuestra región también tiene un sistema de salud con fragilidades, sin contar con los problemas sociales. En fin, los efectos y decisiones de estas decisiones serán objetos de estudios posteriores al término de la pandemia. Pero ¿cómo aterrizamos esto en un breve resumen? La pandemia reforzó la importancia de los profesionales de salud, especialmente los médicos y enfermeras. Todo esto ha cambiado la costumbre en gran parte de la población que servirá de alguna manera como una conciencia social de la importancia de una búsqueda de una vida más sana para tomar precauciones en los ambientes donde están y los cuidados de higiene básica. Bueno, al final de la lección, nos queda una lección que a los países de la necesidad de tener una medicina preventiva. Siempre se habló eso, pero esto quedó mucho más evidente. En términos de tecnologías, en varias frentes podemos destacar que telemedicina y monitoreo remoto de salud fueron los más importantes al inicio. Con eso paso la palabra a Víctor, que hablará del sector de finanzas. Muchas gracias. Muchas gracias, Valdemar. Es un gusto estar presente en este evento de IDC. La industria financiera fue una de las industrias que se vio inmediatamente afectada por el COVID-19, ya que no podía dejar de ofrecer sus servicios tan necesarios para el funcionamiento de la economía nacional. Y además tenía que ocurrir todo esto sin ninguna interrupción, sin errores y con los empleados moviéndose apresuradamente a trabajar desde sus casas. Tuvieron pues que inmediatamente robustecer sus telecomunicaciones, asegurarse que sus sistemas de seguridad tuvieran la fortaleza necesaria para adecuarse a la nueva normalidad y finalmente tuvieron que adquirir o reemplazar herramientas de colaboración remota para la continuidad de sus operaciones. Desde el punto de vista meramente soluciones financieras, hubo un fenómeno muy interesante que ya había empezado a ocurrir de años anteriores, pero que se robusteció en este año pasado. Las fintechs trajeron al mercado un sinnúmero de aplicaciones de banca digital sumamente fáciles de operar, con nuevos avances tecnológicos incluidos. Por ejemplo, la banca abierta o open banking es un término de servicios financieros como parte de la tecnología financiera que se refiere simplemente al uso de las APIs
o interfaces que permiten a los desarrolladores incorporar esas soluciones en la banca tradicional. Algunas fintechs incluso se convirtieron tan grandes que se volvieron tan grandes que se convirtieron en neobanks. En cuanto a neobanks, hay impresionantes resultados y ejemplos. Por ejemplo, en Brasil, la neobank más importante, Nubank, tiene más de 120 millones de capital de riesgo y está creciendo de una forma increíble. Hay ejemplos en México, en Argentina, y ya países como Colombia, Chile, Perú están próximos a tener neobanks. Finalmente, la banca de retail o banca minorista, también conocida como banca de consumo, salió a relucir al incrementar sus inversiones notoriamente para proveer experiencias mejores a los usuarios finales con sistemas de pago orientados especialmente con tarjetas de débito, tarjetas de crédito, tarjetas sin necesidad de contacto. En fin, la economía y todo el mundo de financiero se vio movido fuertemente por estos avances y que ahora más adelante continuaremos explicándoles. Muchas gracias a todos. Muy interesante. Creo que hay temas que rescatar de sus aportaciones, como por ejemplo el tema de cloud y la adopción en el sector público, o la generación de habilidades digitales y cómo las escuelas se han venido transformando para poder atender la gran demanda de educación virtual que hoy día estamos teniendo. O en el caso de salud, muy interesante lo que comentaba Valdemar acerca de la telemedicina y quizá finalmente el tema de la innovación y nuevos modelos de negocio en el sector financiero gracias a las fintechs. Creo que esto definitivamente va a continuar la misma tendencia en 2021. Y en ese sentido me gustaría preguntarles, ¿cuáles serían las principales áreas de innovación en 2021 y cómo impactaría esto en respecto al consumo de tecnología, tanto de comunicaciones como de información? Y si también pudieran compartir algunos casos de uso relevantes para cada una de las industrias que ustedes analicen. Edgar. Claro que sí, Alejandro. Y comentaste el tema de cloud. Justo el año pasado hicimos varias consultas, varios pulsos a lo largo del año, y el sector público, los que respondieron del sector público, ya sea federal, estatal o gobiernos locales, decían que cerca del 54% comentaban o veían a la nube, ya sea infraestructura como servicios, software como servicios o PaaS, o en sus distintas modalidades, sea híbrido o sea local, pero siendo 100% público, etcétera. Veían a los recursos de nube como el gran transformador, catalizador para proveer recursos y sobre todo en el sector público, reducir costos, que es una de las grandes banderas que se va a mantener en el 2021. La reducción de costos a través de, 1, la consolidación de los centros de datos, 2, la incorporación de nuevas soluciones de conectividad, puede ser SD-WAN para disminuir los costos de conectividad, y 3, la modernización de las aplicaciones dentro del sector público son fundamentales para esa disminución de los costos. Asimismo, estos estándares abiertos, esta interoperabilidad entre las distintas instituciones para que puedan aprovechar el gasto o inversión que hizo una institución prima o que sea distinta a la que uno opera, pero que la pueda utilizar ese recurso y poderla acoplar a la operación de la institución pública que está vigente. Entonces, otro de los casos de uso que estamos observando que están teniendo alto crecimiento es todo el sentimiento ciudadano que los gobiernos están dando seguimiento a esa experiencia de los ciudadanos, esa experiencia del cliente, y eso está teniendo un crecimiento de más del 30% para el 2021. Asimismo, se va a mantener y se va a fortalecer el teletrabajo. Incluso en México, el 11 de enero salió en el Diario Oficial el decreto del teletrabajo que permite a los distintos trabajadores del sector público y del sector privado el poder acceder a recursos de las organizaciones bajo un marco legal en donde se va a facilitar ese teletrabajo. Entonces, los gobiernos están impulsando que se dé este nuevo esquema de trabajo y eso va a hacer que haya mayor inversión alrededor de ese teletrabajo.
Vamos, si quieres, con Oscar. Gracias, Edgar. No, muy interesante. En este caso, en el aspecto del sector educativo, permítanme continuar con este tema de aula invertida, porque de hecho, fue una de las inversiones de capacidad instalada que varias escuelas realizaron durante este año, escuelas públicas, privadas, de todos los niveles, y en realidad veían e hicieron estas inversiones pensando en el retorno parcial dentro del mismo ciclo escolar. Esto no fue así y esto lo abordo porque es importante. Este ciclo escolar 2021-2022 realmente va a ser la transición a regresar a las escuelas y 2024 va a ser una nueva regularización, pero no vamos a regresar a la normalidad que teníamos en 2019. Entonces, esta adaptación de aula invertida, que realmente está enfocada en lo que es el aprendizaje antes, durante y después de la interacción con los docentes, en las que se basan en contenido de multimedia, audios, videos, etcétera, y posteriormente una profundización. Hubo muchas escuelas que tuvieron que adoptar este método, esta metodología, este caso de uso, haciendo uso de los recursos disponibles. Tenemos el caso de la televisión abierta en México, por ejemplo. No todo se realizó a través de plataformas, pero es un caso de uso que sin duda va a continuar en 2021 y seguramente en 2022. Y déjenme compartirle 3 casos de uso adicionales, en los cuales, ya sea por su nivel de inversión o por su tasa de crecimiento, en América Latina este año, en 2021, se van a estar invirtiendo cerca de $660 millones en el total de tecnologías de la información. Y les menciono 3 casos de uso muy particulares. Una, lo que es, como dijo en el caso de gobierno Edgar, experiencia al usuario, mucho más enfocado a las experiencias virtualizadas del alumno. Realmente el estímulo para los alumnos es como el agua para las plantas. Seguramente algún padre de familia del panel, de nuestra audiencia, ha visto, ha conectado a su hijo, a nuestros hijos, tienen la cámara prendida, están en clases, pero su atención está en otro lado, ¿no? Se han vuelto los dedos más rápidos del oeste entre Alt-Tab, cambiando de ventanas, de contenidos, de dispositivos. No sabemos si están Among Us, en Fortnite, en cualquier otro tipo de contenido. Entonces, realmente esa experiencia virtualizada que capte la atención va a ser un habilitador muy importante, no solamente para los docentes, sino para los mismos padres de familia, para potencializar ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Obviamente, también la habilitación de equipos de trabajo remoto, potenciando toda la colaboración. Como ustedes saben, o sea, la terna de los actores del sector educativo es el colegio y la docencia, el alumno y los padres de familia. Entonces, todos actuando en un ambiente remoto, definitivamente la habilitación y empoderamiento de estos equipos de trabajo va a continuar privilegiando la colaboración entre todos estos actores. Y finalmente, uno muy relevante que realmente recobró relevancia durante este año, algo que se conoce como Intelligence Proctoring, la supervisión o evaluación inteligente. Esta es una técnica que permite la realización de pruebas de evaluación donde se encuentra el estudiante y que pueden ser monitorizadas y vigiladas desde diferentes lugares a través de el empleo de recursos telemáticos y criterios de evaluación individualizados. En realidad, sabemos que hay escuelas de inclusión. No debería de por qué haber escuelas de inclusión. Todas las escuelas deberían de ser inclusivas, pero este caso de uso especial de evaluación con criterios individualizados, con seguimiento automatizado a través de estos recursos telemáticos, sin duda lo seguiremos viendo. Le paso la palabra a Valdemar Schuster para ver los casos de uso del sector salud. Perfecto, gracias, Oscar. Bueno, para este tema de innovaciones, cuáles son los puntos, podemos decir que los casos de éxito que vemos en la región, tenemos que ver esta cuestión bajo
en el sector de salud, que es muy grande, bajo el prisma de pacientes, proveedores de salud y administración hospitalaria, ¿no? Un caso de éxito que podemos comentar son dos fabricantes de software que se unieron a la clínica Mayo Clinic, por así decir, que acabaron de hacer una alianza para identificar y generar una base de datos digital de vacunación en Estados Unidos. Eso es exactamente lo que nosotros llamamos de intercambio e interoperabilidad de información sanitaria y se conecta directamente al paciente. Este es un caso de éxito de referencia que todos deberían seguir, no solamente para COVID, sino para todos los padecimientos de atención del usuario de salud. Es decir, todo debe estar orientado a la experiencia de atención del paciente de manera digital y remota para que sea eficiente. Tenemos casos que podemos decir que están involucrados en comunicación y colaboración, el monitoreo remoto, el atendimiento inteligente del paciente, para privilegiar la atención preventiva a la correctiva, ¿no? Como les comenté en la fase inicial de la charla anterior, la primera pregunta. Todos países, como ustedes saben, Latinoamérica no es excepción, tenemos una saturación en este momento, saturación hospitalaria, ¿no? Entonces, para disminuir esta saturación y tener una atención óptima o en tiempo, se puede hacer de manera preventiva e inteligente, con el caso, por ejemplo, de Intelligent Patient Onboarding o incorporación inteligente de pacientes. Para el otro lado, que hablamos de los proveedores, podemos mencionar el esquema de vacunación que es prioridad este año y ciertas condiciones que algunas vacunas requieren en la transportación. Entonces podemos comentar que en este ecosistema tenemos la parte logística y transformación, tenemos la automatización de las operaciones y la parte de inventario inteligente, por así decir, no solamente para el tema de vacunación, sino simplemente para un inventario inteligente de la disponibilidad de medicinas por tipo de padecimiento, que sería un ejemplo. Y finalmente, la última parte del cubo que le estaba hablando, de administración hospitalaria, tanto pública como privada, los temas de administración, cómo administrar los activos físicos, humanos y financieros con inteligencia. Desde el punto de vista financiero, podrían estar basados en modelos de prevención e identificación de fraudes. Desde el punto de vista humano, la parte de trabajadores, médicos, administrativos de manera digital e inteligente a través de plataformas y acervos de informaciones estandarizados. Por otro lado, y no menos importante, los servicios sociales basados en datos reales y tiempo real de los usuarios son los que completan el tema de administración hospitalaria. Con eso paso la palabra a Víctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Valdemar. Con la llegada de los neobanks, las fintechs, la banca retail, con tecnologías tan avanzadas, tan innovadoras, se imaginan cómo se sentía la banca tradicional. No solo eso, la banca tradicional no estaba totalmente preparada para la llegada de la pandemia. Las áreas de crédito al consumidor y las pequeñas empresas, las hipotecas, los sistemas de pagos con tarjeta de débito, crédito, las transferencias entre fronteras fueron, en suma, las más impactadas. Los bancos, con sus debilidades preexistentes, no podían respaldar esta línea de negocio y afectaron toda la cadena de procesos, desde la originación hasta el servicio y la cobranza. Por otro lado, la escala de solicitudes que llegó a raíz de esta pandemia en términos de préstamos entrando al banco abrumó a muchas de estas instituciones, sobre todo en las mediciones de riesgo y fraude, obviamente. Hubo además un cambio en las costumbres y formas de pago. Algunas instituciones de banca tradicional sacaron el concepto de tarjeta sin contacto, y el cambio del uso de las costumbres de los consumidores, ocurrió que ya no asistían a las tiendas de departamento, ya no iban a hacer las compras en modo presencial, sino que lo hacían todo en línea. Por consiguiente, las transacciones tarjeta no presente comenzaron a tener una presión enorme sobre la banca tradicional, en el sentido de que ahora había mucho mayor peligro de fraudes, un área que ya había sido un desafío desde mucho antes. Finalmente,
Por otro lado, la proliferación vino en el lado del uso de la nube. Los sistemas de la nube sobrepasaron todas las expectativas. Las empresas, las instituciones bancarias que no estaban listas con sus sistemas on-site recurrieron rápidamente a los sistemas de las nubes, creando sistemas híbridos permanentes. Mientras que las fintechs atacaban por el otro lado con soluciones interesantes, lo que hacía que tenían que usar sistemas en la nube como software, como servicio, o como plataforma como servicio, y algunos tuvieron que ir a buscar la infraestructura como servicio. Todo este interesante modelo técnico financiero realmente creó una situación en donde la banca tradicional tuvo que hacer partnerships o hacer asociaciones. Estas asociaciones no están totalmente reconocidas, pero existen en forma continua y permanente. Esto ha creado una situación muy interesante para el 2021. En cuanto a casos de uso, diríamos que en un análisis de gastos realizado por IDC hemos encontrado que las áreas donde más crecimiento ha habido en cuanto al gasto son las relacionadas a IT, por supuesto, son las relacionadas a pagos corporativos y pagos intrafronterizos. Estos crecerán en un 22.4% para el 2021. Por otro lado, los sistemas automatizados de prevención e inteligencia de amenazas crecerán en un 21.8%. El procesamiento de reclamaciones basado en robótica aumentará en un 20.7%. La detección de amenazas cibernéticas, porque aquí hay que diferenciar la parte de procedimientos como Know Your Customer, como todo lo que está relacionado al lavado de dinero, separarlo de la parte de qué pasa cuando me están atacando para buscar ransom o es una forma totalmente IT para robar datos. Pero por otro lado, la adopción de sistema de prevención y detección de fraudes también subió 20%. Todos los 5 elementos que he mencionado se espera que va a crecer más de un 20% en el 2021. Ahora, no todas las instituciones bancarias han llegado a este momento de crisis totalmente sin prepararse. Ya había muchas que habían empezado la implementación de sus sistemas nuevos para prever continuidad, respaldo, recuperación en caso de desastre, por lo que creo que la tendencia de gasto mencionada continuará, pero aumentará, por ende, los presupuestos no solamente en el 21, sino en los siguientes años. Muchas gracias de esta parte. Muchas gracias a los expertos. Muy interesante, bien relevante, 2 puntos que quiero destacar. Primero, todos coincidieron que hay tecnologías de alto impacto, como por ejemplo cloud, inteligencia artificial, soluciones de RPA, que realmente casi todos los use cases que se mencionaron hacen uso de ese tipo de tecnologías. Y número 2, creo que el punto que comenzó Edgar con hablar de la experiencia al ciudadano, yo creo que este tema del Customer Experience debería de hacerse mucho más inclusivo y no solamente asociar este concepto de Customer Experience, que es como típicamente la industria de tecnología lo asocia a una transacción comercial, sino extenderlo también a la experiencia del ciudadano, a la experiencia del estudiante, a la experiencia del paciente, a la experiencia del cuentaviente. Entonces, indudablemente, yo creo que este tiene que ser uno de los principales áreas de inversión y de entendimiento por parte de la industria de tecnología en 2021, porque esto rebasa mucho más allá cualquier transacción de customer experience o transacción meramente comercial. Así que creo que hay cosas bien irrelevantes que vamos a estar viendo en 2021. Y bien, para ir cerrando con el panel, quisiera hacerles la pregunta de cierre, que sería, ¿cuál sería la recomendación que tendrían para nuestra audiencia sobre cómo aprovechar las oportunidades y cómo ser relevantes en 2021 en estas industrias que ustedes son expertos? Adelante, Edgar. Sí, Alex. Mira, primero, dar la confianza de que seguramente el sector público va a tener un mejor desempeño en la industria de TI este 2021 que en el año anterior, derivado de 2 cosas. En muchos de los gobiernos en Latinoamérica
estamos en el término medio, en donde ya los proyectos se definieron, la estrategia, se está atendiendo el tema de la pandemia, pero tiene que haber una modernización del sector público, tienen que actualizar los sistemas legados que siguen muy vigentes dentro del sector público. Entonces, esa transformación se tiene que empezar a concretar en este 2021. De hecho, para México esperamos que el crecimiento del presupuesto total de TI para gobierno sea más del 50%. Eso dicho por el mismo sector público, ¿no? En segundo plano, tiene que ver en ser transparentes. El cómo abogar por ser transparentes y al mismo tiempo garantizar la privacidad de la información, tanto de las personas como de las instituciones u organizaciones. Creo que es muy clave incluir esos dos factores, ¿no? Cómo yo me abro totalmente y participo en los proyectos de manera natural, garantizando la privacidad de la información. Creo que esos son elementos clave. Desde luego, se va a mantener estos elementos que tú mencionabas, ¿no? La manera de transformar uno de los grandes vehículos sigue siendo la nube por excelencia, pero también esta modernización de las aplicaciones a través de instalación, incorporación de nuevos, incluso nuevos productos o elementos hacia su operación. Si quieren, vamos con Oscar. Gracias, Edgar. Sí, en realidad, bueno, en el caso del sector educativo en América Latina, creo que hay varias dependiendo el país, dependiendo el nivel educativo, pero voy a compartirles tres que yo creo que coinciden para toda la región. Uno sería entender y considerar las condiciones del ecosistema educativo en Latinoamérica. Recientemente, la semana pasada, de hecho, nuestro equipo de telecomunicaciones y conectividad hacía un análisis de cuál es la penetración de Internet, banda ancha fija en los hogares de América Latina. El promedio es de 50%. Desde Centroamérica y Caribe, que parte de un 38%, hasta un 58% de penetración de banda ancha fija de Internet en Chile, que es el que lidera América Latina. El promedio es 50%. Hay 50% de los hogares que no tienen este recurso para incorporar en su proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Número dos es considerar implementaciones tecnológicas que empoderen las capacidades de los profesores y ahora de los padres de familia en el desarrollo de habilidades relevantes para los alumnos, como puede ser disciplina efectiva y el enfoque en soluciones, ¿no? Que realmente los contenidos estimulen a los niños, jóvenes o adultos, ¿no? Independientemente del nivel educativo. Y finalmente, pues estar cerca, ¿no? Estar cerca, los vendors, canales, operadores de telecomunicación deben tener un acompañamiento muy cercano a las instituciones educativas para identificar exactamente cuáles son las necesidades que está teniendo el alumno, considerando su entorno familiar, social y educativo, donde las implementaciones tecnológicas realmente representen mayor valor. Entonces, paso la palabra a Valdemar Schuster. Muchísimas gracias, Oscar. Bueno, haciendo un recompilado de todo lo que se habló en términos del sector de salud, hablando de administración hospitalaria, va a haber una mayor inversión, no solamente en la administración de activos hospitalarios, sino como todo lo que es back office support y infraestructura. Todo lo que es el soporte administrativo de infraestructura de la red hospitalaria nacional es donde más inversión va a haber para facilitar o para habilitar estos servicios digitales que se necesitan. Para aterrizar eso en valores, estamos hablando que, por así decir, que unos crecimientos bien interesantes. El back office support en infrastructure, estamos hablando de un crecimiento cercano de 8% para 2021. Del punto de vista de proveedores de salud, la parte de routing y, vamos a decir, y planificación de inventario inteligente, no solamente para el tema de vacunación, sino simplemente para un inventario inteligente, la disponibilidad de recursos
por tipos de padecimientos eran unos puntos importantes, ¿no? La parte de los pacientes, que es el último punto, los temas de comunicación, colaboración, monitoreo remoto y atendimiento inteligente al paciente generan una miríade entre los tres pilares que acabé de hablar, de soluciones para cloud, soluciones para analítica, soluciones para movilidad, soluciones de inteligencia, artificial intelligence y machine learning, ¿no? Y sin dejar de considerar, vamos a decir, el tema de security. Unas tasas más altas de crecimiento que vemos en IDC para el año 2021 está justamente en la parte de comunicación y colaboración clínica. Estamos hablando de prácticamente el doble del crecimiento de soporte, vamos a decir, soporte administrativo e infraestructura, que viene también de la mano de un crecimiento muy fuerte, también de doble dígito alto, de monitoreo de salud remota. Con eso vemos que el sector de salud va definitivamente en varios países en Latinoamérica, se está moviendo de manera importante, donde hay países que la analítica funciona más, hay países donde la parte de infraestructura se va a mover un poco en otra velocidad, pero todas las geografías dicen que la parte de movilidad, inteligencia artificial y seguridad y temas de analíticas, todas que están conectadas a temas de cloud, serán puntos claves para el sector de salud. Bueno, con esto paso a palabra a Víctor, que hablará del sector financiero. ¿Okay? Muchas gracias, Waldemar. Estamos viendo cuáles son las cosas relevantes que tenemos que poner foco para el 2021 y qué oportunidades se presentan en este futuro cercano. Para el 2021 vemos un gran énfasis y preocupación sobre la optimización e incorporación de nuevos sistemas en la industria financiera. Y segundo, casi o más importante, es la protección de estos datos. Ya habíamos discutido hace algún tiempo de que, por ejemplo, el GDPR, que era la protección de datos incorporado por la Unión Europea, no nos competía directamente, pero no es el caso, nunca más. La situación está de que el GDPR, o sea, la protección de los datos, en todos los puntos de ventas y en todos los puntos donde aparezca un nombre de un cliente de nacionalidad europea o alguna organización europea, va directamente infiltrado en todas nuestras operaciones internacionales en un mundo globalizado. La seguridad proactiva, o sea, una seguridad que incorpora elementos de inteligencia artificial y de Big Data y Analytics, ve desde el punto 1 de que se registra un cliente cómo estas situaciones, este cliente y todas sus operaciones van siendo incorporadas y medidas adecuadamente para prevenir lo que ocurra, no solamente desde el punto de vista de que esta persona o institución quiera traer transacciones no seguras o no aceptadas por cada país, sino que además que esas transacciones o esa incorporación de finanzas estén perfectamente calibradas en cuanto a su volumen, cantidad, horas, etc. Entonces, todas estas tecnologías están íntimamente ligadas. Por otro lado, y desde hace varios años, IDC ya había mencionado que el futuro de la industria financiera era la banca conectada. Pero para una banca conectada, en forma, vamos a decir, etérica o esotérica, no es suficiente. El énfasis era totalmente en el usuario final. Y para que la satisfacción del usuario final sea realmente adecuada, vuelvo al principio. Tenemos que incorporar nuevos y sofisticados y seguros sistemas financieros a toda la banca en general y a todas las otras instituciones que quieran, y esto lo menciono por un motivo, todas las otras instituciones que quieran entrar en este círculo, y aquí voy a algo más. A partir del 2008, cuando hubo la gran crisis inmobiliaria, apareció algo que a muchos les pareció una locura que se llamaba el Bitcoin. El Bitcoin era un sistema o una moneda virtual que se basaba en que no necesitábamos tener centralizada la información ni los controles, era todo fuera del sistema bancario en general y de los controles gubernamentales, y se basaba en una estructura que era en blockchain. Bueno, esta moneda que apareció en el 2008-9 fue rechazada, no tomada en cuenta, pero en la actualidad
esa moneda hace menos de un mes valía una moneda casi $40,000 por moneda. Actualmente hay más de 3,000 monedas en el mercado. Muchas más, posiblemente me quede corto. Cada día van incorporándose adicionales monedas. Pero ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar al punto de que ya existe un concepto que se llama DeFi o DeFi, o sea, finanzas descentralizadas que ocurren fuera del sistema bancario. Lo menciono porque estamos hablando de dónde tenemos que ir viendo esta situación. En estos momentos existen bancos y gobiernos que están creando o decidiendo o pensando crear monedas digitales. Ya habían dado el primer paso con el uso de las tarjetas de crédito y de débito que estaban reemplazando a los fiat o la moneda contante y sonante, la cual está cada día más escasa. Yo no puedo ir a un banco en Estados Unidos y pedir $10,000, aunque los tenga en la cuenta. Tengo que pedir cita para que busquen los billetes. La situación está así. La situación va por el lado de que existen tantas instituciones fuera del sistema bancario que están entrando con soluciones tipo criptomonedas que van a alborotar las bolsas de valores, van a alborotar todas las cadenas del suministro del moneda o el money supply, y vamos a vernos en una situación muy interesante en los próximos años porque trae un nuevo elemento al juego, la competencia. Yo creo que eso es lo que más va a alterar el mercado. Muchísimas gracias por su participación. Realmente pudiéramos pasar hablando de estos temas tan interesantes y de tanto impacto a la industria durante todo el día, pero lamentablemente el tiempo se terminó. Nuevamente, gracias por su participación y preparación para este panel. Y bien, para continuar con nuestra agenda, los invitamos al área de Sessions, donde podrán elegir el tema de su interés. Y bueno, a nombre de mis compañeros panelistas, nuevamente muchas gracias y que tengan excelente evento.